El episodio del Monte Moria es un episodio ejemplificador, extraño en la Biblia, porque hay sentencias claras en la Biblia donde el Señor muestra que no debe haber sacrificios de los hijos, inclusive se condena el sacrificio de los hijos. Pero cuando nosotros tomamos la referencia bíblica desde el comienzo, notamos que el Señor hace cosas extrañas, tal como la de matar a un animal con el propósito de cubrir a Adán y a Eva, de cubrir la desnudez de ellos. En el caso de Abraham, él le pide a Abraham o le manifiesta una prueba de fe que es extraña, porque está relacionada más con las costumbres paganas, si lo miramos de ese lado. Tenemos una ventana en Hebreos 11. Si no tuviésemos Hebreos 11, la revelación de Hebreos 11, tal vez se nos hubiese hecho difícil poder entender la historia de Abraham. Porque Abraham, aun cuando fue a sacrificar a su hijo, él miraba con fe y él tenía la esperanza, como dice el versículo 17 de Hebreos 11, que cuando Abraham fue probado, por la fe ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas estuvo a punto de ofrecer a su hijo único, que se le había dicho que en Isaac iba a tener descendientes. Pero Abraham pensaba que Dios es poderoso para resucitar a los muertos, y por eso volvió a recibir a Isaac. Es maravilloso también pensar en la obediencia, en la disposición de Isaac, porque no pone resistencia. Su papá ya era ancianito y él era una persona joven, él podría haberse liberado. Pero hay en el diálogo de Abraham con Isaac un elemento interesante que ilustra claramente el propósito divino. Abraham le dice a Isaac que el Señor proveerá para el sacrificio. Y Isaac va confiado con su padre porque está la promesa de que el Señor proveerá. De tal manera que es también un anticipo de aquel sacrificio que el Señor proveería en Cristo Jesús. Él le asegura a su hijo de que Dios iba a proveer ofrenda para sí mismo. Dios proveería ofrenda para él. Él tenía esa esperanza y él aún así veía que su hijo tal vez iba a hacer el sacrificio, pero tenía la esperanza. Y cuando él levanta ese cuchillo para degollar a su hijo, Dios le dice, no lo hagas. No lo hagas. Y entonces ellos contemplan y ven un carnero enredado. Este carnero que está enredado, hemos encontrado un carnero similar en Ur, comiendo como del árbol de la vida, pero no tiene que ver con la historia de Abraham. La experiencia de Abraham es completamente diferente. Este carnero es un carnero de redención que es sacrificado. Y él, nos dice la tradición, que él toma los dos cuernos del carnero. Uno lo utiliza para un cuerno de unción, símbolo del Espíritu Santo. Este cuerno de unción que Abraham dedica allí, que es un cuerno de unción similar al que se utilizaría para dedicar y consagrar y ungir a sacerdotes y a reyes. Y también un cuerno para un shofar, un cuerno de proclamación del pacto, proclamación de la esperanza. Esto es interesante porque nos muestra todo esto como una tipología, digamos así, como una ilustración de lo que Dios haría en el futuro. Todo el relato del episodio del Monte Moria tiene mucho que ver con el lenguaje fundamental del cristianismo, porque dice, toma ahora tu hijo, tu único, y esto definitivamente es una representación de Cristo, del unigénito Hijo de Dios. Dice, ofrécelo en holocausto. Cristo fue ofrecido también en la cruz como sacrificio.
Después cuando dice, no me rehusaste tu hijo, tu único, el apóstol Pablo dice que Dios no mezquinó a su hijo, sino que lo entregó por nosotros, y lo repite 2 veces. También una parte del relato dice, bueno, nosotros iremos, adoraremos y volveremos. Después en Hebreos se expresa la fe que tenía Abraham en la resurrección. O sea, Abraham creía definitivamente que si él ofrecía a su hijo en sacrificio, Dios se lo devolvería después a través de la resurrección. Y después finalmente dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, que es lo que en última instancia sucedió con Cristo. El sacrificio de Cristo hizo que la bendición de Dios llegara a todas las naciones de la tierra. Así que creemos definitivamente que el episodio del Monte Moria es básico para comprender el origen del cristianismo. En realidad, el cristianismo es una continuidad del judaísmo. En los propósitos divinos, la existencia del mundo cristiano es una extensión de la fe del pueblo judío. La Biblia presenta que el pueblo judío ha sido depositario de la fe, depositario de la doctrina, depositario de la creencia fundamental. Entonces, no determina ese episodio que él sea el padre del cristianismo, sino que en el episodio podemos ver nosotros un anticipo claro de lo que Dios haría por su pueblo en la persona de Jesús. La experiencia de Génesis 22, en el monte Moria, en aquella roca donde más adelante se construiría el templo de Salomón y frente a donde Jesús sería juzgado. Esa roca, ese lugar especial, indudablemente ata a la historia del Antiguo y Nuevo Testamentos. Y esa prefiguración, esa experiencia que fue un tipo, fue una sombra de lo que iba a suceder, de lo real, fue el antitipo, el cumplimiento hecho en el Calvario, cuando Jesús de Nazaret dio su vida por la redención del mundo. La simiente de la mujer fue herida en el calcañar, pero la promesa es que herirá a la serpiente en la cabeza.